proyecto, el profesor Martín Tapia, que le damos la bienvenida a esta tarde. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Hola Carola, Matías, ¿cómo les va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Me parece que me faltó parte del título del proyecto. Un poquito, un poquito. Lo corté un poquito ahí. Sí, 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 no, es que nos quedó muy largo, pero bueno, teníamos que incluir todo lo que estábamos estudiando. Bueno, contanos, profe, ¿en qué consiste este proyecto? Bien, como vos dijiste, la primera parte del proyecto vamos a ir explicando parte por parte del proyecto. La primera parte del proyecto es cambio lingüístico en el español actual. Lo que nosotros estudiamos es cómo las palabras cambian, ya sea por su forma, por su significado, porque pierden significados, porque adquieren otros significados, o porque surgen nuevas palabras que los hablantes empiezan a utilizar. Trabajamos fundamentalmente con el español de Argentina a través de las redes sociales y lo que buscamos es eso que vos habías mencionado, Caro, los mecanismos morfofonológicos y léxico-semánticos. Es decir, trabajamos con las formas de las palabras, como por ahí muchas veces los hablantes vinculan una palabra que viene con un origen por el sonido, por la forma y también por el significado. La otra parte del proyecto es a partir de la etimologización de los hablantes en redes sociales. Eh, lo que hacemos es rastrear en las redes sociales, especialmente en X, antes era Twitter, pero también estamos enfocados en Instagram y en TikTok, para ver cómo de alguna manera los hablantes, los usuarios de la lengua, empiezan a cuestionarse los usos de las palabras y sobre todo acerca del origen que tienen esas palabras y por qué las están empezando a usar. Muchas veces esa reflexión simplemente es, ¿sabes de dónde viene tal palabra? Y explican un poco el origen de la palabra. Y si no, muchas veces también cuando analizamos esta cuestión de la etimologización es cuando se le atribuyen significados etimológicos, es decir, por el origen de la palabra, a un término que están utilizando actualmente. Eso es básicamente lo que estamos estudiando para ver cómo los usuarios de Argentina estamos incorporando nuevas palabras o le cambiamos el significado a otras según el uso en las redes sociales. Profe, Sí, podemos Mati. decir que el universo este elegido es el que más constantemente tiene muchos cambios y en el que también se están comenzando a definir nuevos conceptos, nuevos términos y hasta también nuevas palabras. Sí, efectivamente. Elegimos las redes sociales y especialmente Twitter, o bueno, X ahora, porque es donde primero empiezan a aparecer los cambios. Es decir, pensemos que es una red que permite escribir mensajes muy cortos, muy breves, y está muy influenciado por el alcance internacional. Entonces, muchas veces la gente adopta palabras en otras lenguas, las empieza a utilizar en Argentina, empiezan a hacer cambios, por ejemplo, en cómo se escriben, en cómo se pronuncian, las empiezan a cortar, y claramente es el ambiente donde primero se notan. Lo que nosotros vemos es cómo aparece la palabra y si perdura en el tiempo, porque muchas veces al ser una red en la que todo es efímero, hay surgimientos de palabras que utilizan 10, 20 personas nada más y no se prolonga en el tiempo. Entonces lo que queremos ver es cómo esas palabras que surgen así de inmediato en una red que se presta para eso, pero que se extiende después el uso en la vida cotidiana o en el tiempo. Bien, bien. Yo recuerdo que en mi adolescencia también había algunas palabras que ya a día de hoy ya ni las usan los chicos, pero sí hay otras. Por ejemplo, el de funar, que lo mencionabas también en el video del proyecto, el arre, que por ahí se usa para quitarle seriedad quizás a una broma que puede llegar a ser pesada o algo que dijimos y que no tenga tanto impacto. ¿Cómo han venido con esa investigación? ¿Qué otras palabras pudieron encontrar? Bien, como vos decías, claro, en realidad esta cuestión de utilizar palabras es de todas las generaciones y eso se nota mucho en las redes sociales. El arre ya casi ha caído en desuso, lo usamos quienes ya tenemos un par de años, vos por supuesto que sos más chica, más joven que todos los investigadores que tenemos en el proyecto, pero ha quedado como una marca de una época en la que tuvo mucha importancia ese arre y lo seguimos usando, pero ya no tiene tanta frecuencia. Lo que hemos estado investigando, por ejemplo, son verbos como, bueno, justamente funar,
esto de que es como una suerte de cancelación en las redes sociales. Entonces, cuando uno va a decir una barbaridad tremenda, lo primero que decís, por este comentario me van a funar. Es decir, me van a cancelar, me van a insultar, me van a agredir. Estamos analizando cuáles son los usos que le dan los hablantes a ese tipo de verbo. Después tenemos, por ejemplo, lore. Ahora se habla mucho de lore. ¿Cómo es el lore para hablar acerca de determinada situación? Chat también para hablar de ciertas características de algún personaje reconocido. También en función de, por ejemplo, la censura que hay en las redes sociales, uno no puede mencionar palabras que estén vinculadas con la muerte o con el autodaño. Entonces, por ejemplo, siempre surgen palabras que tienen que ver con eso. Entonces, por ejemplo, nosotros en español tenemos el verbo desvivir, que significa disfrutar de algo o hacer un esfuerzo enorme para conseguir una cosa. Hoy en día, con esto de la censura en las redes sociales, por ejemplo, encontramos el verbo desvivir, pero utilizado como muerte o como suicidio para evitar la Ujú. censura de las redes sociales, porque uno cuando publica ese tipo de palabras te llega automáticamente un mensaje de si estás en una situación o estás pensando en eso, te bloquean la red social, te anulan el tweet justamente para evitar que eso se difunda, no hacer publicidad. También estamos viendo muchas palabras que aparecen como adjetivos calificativos y no lo eran. Por ejemplo, esta cuestión de, bueno, milipili, tincho como adjetivos que si bien son sustantivos propios, con el uso ya han dejado de ser sustantivos propios y pasan a ser adjetivos. Ya designan un tipo de persona. También estamos trabajando con, por ejemplo, las formas de las palabras de nuevas palabras a partir de los nombres propios de los políticos en Argentina. Entonces, por ejemplo, Claro. teníamos a Alverso, Niley, Bicha Cruel. Es decir, vamos Ujú. trabajando con distintos compuestos para ver cómo la gente empieza a formar nuevas palabras para expresar ciertas cualidades de los políticos. O por Y ya se ejemplo, dejó de utilizar, creo, no sé, el de la yegua y del gato. Bueno, sí, ya esos cayeron en desuso, esos tuvieron, también porque han perdido imagen política, tanto Macri como Cristina. Entonces, bueno, ahora estamos mucho todavía con el último gobierno de Alberto Fernández, el único, en realidad, pero fue el último presidente antes de Milei, y mucho con Milei y toda la situación que vivimos actualmente. Por eso lo que analizamos son qué términos perduran en el tiempo y se siguen utilizando Claro. y cuáles, por ejemplo, son momentáneos como esto. Es decir, bueno, mientras estaba Cristina, era el yegua como apodo, el macrisis, el gato, términos que también surgieron en su momento, pero que, bueno, van cayendo en ujú. desuso porque las figuras que representan esas palabras ya no están tan presentes en las conversaciones cotidianas. Uno de los últimos términos que se estuvo asentando bastante en las redes sociales y que surgió por un streamer fue el de Tatiana, que muchos hacen referencia a la China Sí. Suárez, o por ahí fusionan palabras como decías recién el de Macrisis, y si no también está el de Perrijo. También, bueno, Perrijo lo estuvimos estudiando. Nosotros hace bastante tiempo que venimos estudiando esto y tenemos un canal de divulgación que es Derribando Étimos, @derribando en X, Derribando Étimos en Instagram y tenemos el canal de YouTube y hemos analizado muchas de estas palabras. Perrijo es una de las que estamos por continuar analizando. Tatiana es otro de estos casos, por ejemplo, cómo surgió en su momento Karen para referirse a Ujú. cualquier dueña de gato, pero ya pierden su significado de sustantivos propios, que ese es otro fenómeno que analizamos nosotros en la investigación, que se llama gramaticalización. Como unas palabras que pertenecen a una clase de palabras empiezan a no pertenecer más a esa clase, sino que empiezan a utilizarse de otra forma. Tatiana, esto que es un sustantivo propio y que serviría para designar a una persona, hoy en día pasa a ser un adjetivo calificativo con unos valores, ¿sí? Entonces, en vez de decir, por ejemplo, que alguien es linda, bueno, hoy se aplica Tatiana, pero con una connotación totalmente negativa para referirse a Ujú. quien roba al marido, a quien tiene ciertas características por la preferencia de hombres casados y todo lo demás. Eso también lo empezamos a analizar y bueno, todo eso, como ustedes dicen, surgen en distintos ámbitos de las redes sociales y se proyectan en X y ahí es donde vemos si están asentados o no. Y Tatiana sí es un caso que estamos analizando ahora actualmente.
Profe, Sí. los diferentes universos, podemos decir que son cada una de las redes sociales, tanto como Instagram, Facebook y X, el hoy X, tienen mucha marcada diferencia entre unos y otros, y hay algunas palabras que a lo mejor coincidan. Sí, por supuesto que hay coincidencia de términos en las redes, sobre todo las que son utilizadas por las personas más jóvenes. Por ejemplo, actualmente sería X, TikTok, TikTok. ¿sí? Pero por ejemplo, para gente más grande sigue siendo X, más en coincidencia con Facebook, con Instagram. Porque bueno, las generaciones actuales ya no publican tanto, sino que suben historias constantemente, entonces bueno, cuesta más encontrar estas palabras escritas usadas en determinados contextos. Entonces, por ahí, gente de más de 35, por decirlo de alguna manera, está más en coincidencia con Facebook, Instagram y X. Ahora muchos se han mudado a Blue Sky, que es la competencia directa de X, entonces también estamos analizando algunas palabras ahí. Pero sí, los más jóvenes, si queremos analizar el vocabulario joven y el cambio lingüístico en las personas jóvenes, tenemos que ir a X y a TikTok fundamentalmente. Bueno, es increíble la cantidad de palabras armadas que hay en las redes sociales y que muchas veces no somos conscientes hasta que empezamos a verlas, a analizarlas. Profe, ¿cómo han venido trabajando este proyecto? ¿Cómo surgió? Bien, bueno, nosotros empezamos a trabajar esto justamente el año de pandemia. Empezamos en el 2020, teníamos unos proyectos de investigación con la doctora Karina Meinet, que es con quien dirijo el proyecto actualmente. Teníamos dos proyectos separados, íbamos a trabajar juntos de alguna manera y nos tocó el año de pandemia. No sabíamos cómo llevar adelante la iniciativa y empezamos a investigar sobre cuestiones etimológicas y cómo la gente se preguntaba sobre la etimología de las palabras. Y la primera palabra que analizamos hace ya tiempo fue cuarentena, justamente porque con el COVID fue la discusión de cuarentena son 40 días, entonces no podíamos estar encerrados más de 40 días y bueno, Claro. terminamos siendo mucho más tiempo, pero bueno, era justamente esto de cómo los hablantes creemos que las palabras tienen un significado y que muchas veces ese significado debe respetarse, como era el caso de cuarentena, que tenían que ser 40 días, si no había que llamarlo, por ejemplo, habíamos encontrado casos de, bueno, ya vamos por una ochentena, porque ya llevamos más Claro. de 80 días en cuarentena. Empezamos así a trabajar de esta manera y lo que hacemos es justamente observar fenómenos que surgen en las redes sociales, como bien decías vos, Caro, por ejemplo, decir, alguien empezó a usar Tatiana, pero no como nombre propio, entonces empezamos a ver, empezamos a rastrear, hacemos búsquedas en las redes sociales y empezamos a analizar y a observar y a discutir con todo el equipo de investigación, que somos más de 20 personas las que trabajamos en este proyecto actualmente, empezamos a discutir cómo, primero si hay una reflexión acerca de por qué se está usando esto. Cuando hablamos de etimologización, hablamos de este tipo de reflexión de preguntarse no solo por el origen de la palabra, sino también por qué significa, qué podrá significar, o también empezamos a analizar muchas palabras cuando surgen publicaciones en las redes sociales, por ejemplo, ¿cuándo te enteraste que pantalón se llama así porque va de la panza al talón? Empezamos a analizar y decir, bueno, no se llama pantalón porque va de la panza al talón, pero es más lindo, más divertido crearlo de esa manera, tiene otro origen etimológico con un personaje que usaba unas calzas de determinada manera, era Pantaleón el personaje que usaba unas calzas de determinada manera y por eso se empezó a hablar de pantalón. Pero no porque no porque signifique que va de la panza al talón. Pero empezamos a buscar esos juegos en redes sociales para ver cómo la gente los utiliza, cómo reflexiona sobre el origen de las palabras y por sobre todas las cosas, si hay un uso extendido en las redes sociales. Y se sorprenderían de la cantidad de gente que utiliza palabras o que repite estas etimologías falsas, erróneas, y las da como ciertas en las redes sociales. Entonces es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que nos ha dado muchos resultados y estamos viendo estas cuestiones ahora específicamente de qué palabras se incorporan al habla del español. Antes analizamos casos aislados en función de la etimología, pero ahora hicimos un salto a ver sobre todo cómo esas palabras cambian nuestra forma de hablar cotidianamente. Buenísimo, profe. La verdad que me hace acordar muchísimo a mi época de la facu, que tenía lingüística, era Ferdinand de Saussure,
con Oh, el es el significado, padre de la el lingüística. padre de la lingüística, con todo lo que era significado, significante. Así que muchísimas gracias, muchísimos éxitos Por favor, en a ustedes. este gran proyecto.